Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este podcast nuevo que se llama Lo que callamos las masajistas. Oye, desde hace rato tenía muchas ganas de crear, un podcast en el que pudiéramos hablar con mucha tranquilidad de lo que le pasa a las masajistas durante un servicio. Resulta, sucede y acontece que normalmente el negocio de los masajes tiene dos caras. La cara para ti como usuario del servicio, cómo lo vives, y para nosotras como masajistas lo que pasa tras bambalinas. Mucha gente me pregunta siempre, cada vez que dejo un cajoncito de preguntas en redes sociales, siempre me preguntan como, bueno, ¿cuáles son las cosas más raras que han pasado? ¿Qué es lo más curioso que te ha sucedido? Y digamos que sí, yo tengo historias, las cuento y demás, pero para los próximos capítulos de este podcast quiero traer a mis masajistas e incluso a masajistas de otros lugares, de otras salas que quieran venir a contar como las cositas que pasan, porque también me parece muy chévere poder contarle a la gente lo que nosotros vivimos desde nuestro lado. En este primer episodio te quiero contar primero mi historia, por qué empecé en esto. Ayer justamente estaba grabando una clase para el Happy Institute, que es la escuela de masajes de Happy Massage, y estaba contando también, como toda la historia, y me puse a ver fotos viejas, a recorrer como todo ese camino para llegar hasta lo que estamos hoy, a lo que somos hoy, y dije, bueno, ¿por qué no arrancar ya con este podcast para contar la historia de Happy, para contar lo que pasa detrás de cámaras, lo que la gente no ve? Acá la privacidad siempre va a ser lo más importante, pero sí quiero como que te pongas un poquito en los zapatos de nosotras y puedas ver cómo vivimos el día a día, lo que pasa aquí. Happy Massage es una sala de masajes eróticos, yo sé que ya lo habías visto, en 2 capítulos que tenemos de otro podcast acá también te lo había contado. Y Happy Massage es como mi bebé, mi sueño, mi idea, mi historia, mi vida, ¿cierto? ¿Cómo empezó todo este proyecto? ¿Qué pasó desde que decidí empezar a hacer masajes hasta acá? Pues aquí te lo voy a contar. Lo primero fue que yo soy administradora en salud, estudié pues administración en salud acá en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Trabajaba para una EPS, que es una empresa prestadora de servicios de salud. Me gustaba mucho mi trabajo, me parecía chévere, pero entré en esa época de vida de uno joven en la que se meten muchas deudas, o sea, pero muchísimas deudas, y necesitaba un ingreso adicional para poder ayudar a cubrir como todas esas deudas. Resulta que en ese momento, pues, la que era cuñada de mi hermano hacía masajes relajantes y le dije como, ven, enséñame, yo quiero aprender a hacerlos y pues que me sirva para tener un ingreso adicional. Y así fue la cosa. Ella me enseñó rápidamente, me acuerdo, y cuadramos que ella me mandaba clientes y me daba pues como un porcentaje de cada cliente. Como yo tenía un trabajo de 7 a 5, pues obviamente no podía trabajar todo el día en los masajes, lo hacía después del trabajo. Entonces casi siempre ella me ponía, pues casi siempre no, había días que sí, otros que no, siempre me ponía como un cliente después del trabajo. Tenía un lugar donde se hacían los masajes, yo salía del trabajo derechito para allá a hacer mi masaje. La primera vez que hice un masaje casi me muero del susto porque tenía lo que ella me había enseñado, había empezado a estudiar un curso de masajes que estaba haciendo, que duraba 1 año, y pues solamente había asistido como a 2 o 3 clases y yo ya poniéndome a hacer masajes como si supiera un montón. Entonces claro, cuando llegó el cliente yo dije, pucha, ojalá esta persona no se dé cuenta de que no sé qué estoy haciendo, pero pues bueno, practiqué muchísimo el día anterior, la noche anterior en mis gatos para no irla a cagar, pero pues nada, arranqué y literalmente seguí un proceso. Siempre he pensado que las cosas para que funcionen bien tienes que tener un proceso, un paso a paso para que sepas y no te pierdas. Y eso fue lo que hice durante el masaje. Entonces dije, si en este pie hice esto, en este pie vuelvo y lo repito para que no se me olvide, y pues así es chévere. Y si algo, pues voy preguntando o voy mirando qué le pasa a la persona, cómo reacciona. Efectivamente eso hice. Durante todo el masaje solo estaba pensando en, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Este señor va a decir que qué mala, o sea, ese síndrome del impostor tan berriondo que le da a uno, bastante complejo. Lo único que me quedaba hacer era practicar y ya, ¿cierto? Hacerlo y ya. Y pues si no le gustaba no iba a volver, y eso era lo máximo que iba a pasar. Al final el señor me preguntó, cuando yo iba llegando a la pierna, empezaba
allá el amigo a llamarme, ¿cierto? Entonces en ese momento, ya cuando iba a terminar, el señor me preguntó, ven y no haces nada más. Y yo, pues bueno, podemos probar a ver qué pasa. Y efectivamente eso hice. Y ahí no tenía ninguna técnica, ningún proceso ni nada, simplemente lo dejé ser. Me basé en mi experiencia personal. Al final funcionó la cosa, creo que pasó rico, estuvo bueno. Cuando terminó todo el masaje, el señor ya se iba a ir, le pregunté qué tal estuvo. Me dijo, no, súper rico, muy bien, tienes muy buena mano. Y yo, ni idea de lo que estaba haciendo, pero bueno, la cosa chévere. Yo creo que el primer masaje que uno hace es el que lo marca para el resto de la vida, porque ese es el que te va a hacer sentir como si lo hiciste bien o no lo hiciste bien, ¿cierto? Y pues para mi fortuna me fue súper bien, así que de ahí para allá saqué el coraje para seguir adelante. Seguí con mi amiga, ella me mandaba clientes, a veces era a domicilio, pero a domicilio teníamos ciertas reglas, solo se iba a hoteles en la zona rosa pues de acá, de Medellín, que es el poblado, o apartamentos también en estas zonas, pero que tuvieran portería, pues por temas de seguridad. Así empezó la cosa, estuvo muy chévere, la verdad, bacano, me gustaba mucho. Cada vez que hacía un masaje lo disfrutaba más, pero disfrutaba mucho ver a esa persona disfrutar con lo que yo estaba haciendo, o sea, valga la redundancia, pero cuando yo veía la cara de la otra persona como de qué rico, yo, interesante. Y así fue creciendo hasta que llegó un punto en el que ya no podía hacer masajes donde mi amiga porque ella se fue a vivir al lugar y pues maluco invadir su privacidad. Y yo ya me quedé como, mierda, ¿ahora qué hago? Claro, estaba la opción de hacerlos a domicilio todavía y estaba bien, pero me gustaba más el hecho de tener un espacio porque ahí digamos que tienes un poquito más el control de la situación, ¿cierto? Estás en tu espacio y es más fácil. Yo le había contado a mi mamá que había empezado a hacer masajes, en ese momento mi mamá no sabía que era como con la paja, con la estimulación. Entonces le dije, ma, ya no puedo hacer los masajes donde fulanita, ahora qué voy a hacer, esto me gusta, me está dando buenos ingresos para salir de todas las deudas y demás. Entonces me dijo, no, venga, averigüemos cuánto vale una camilla y los hace en su apartamento. Y yo, no, pero mi apartamento es feo, era un apartamento estudio, al lado de una calle principal, entraba mucho polvo, no era bonito, pues estéticamente. Y me decía, no, ahí en la sala los organizas y los haces. Y yo, me compró la camilla. Y siempre le decía a mi mejor amigo, no, es que me da pena, eso tan feo, no sé qué. Y él me decía, pero dale, pones una cortina, separas el espacio. Y yo, ¿será que la gente sí viene? Y pues nada, literalmente colgué la cortina y empecé. Y resulta que los clientes de los que ya yo había atendido pues con mi amiga, varios de ellos empezaron a ir pues como a mi espacio, ¿cierto? A la gente realmente no le importa mucho cómo se ve cuando haces un muy buen trabajo, ¿cierto? Me dio la posibilidad de cambiarme de apartamento para uno más bonito, más amplio y con 2 habitaciones. Entonces ahí empecé a hacer los masajes en la otra habitación. Resulta que como esto empezó a crecer más, entonces mucha gente me empezaba a escribir más que si podían por la mañana, mediodía. Como yo trabajaba no tenía como el tiempo, pero hablé con mi jefe en el trabajo, que teníamos una muy buena relación y ella me dijo como, sé lo que estás haciendo, muy chistoso, pero pues dale, yo te ayudo, puedes ir a las horas del almuerzo. Y como yo vivía cerca y tenía moto, era más fácil. Lo que hacía es que no almorzaba, o sea, yo no almorzaba por ir a hacer pajas. Entonces llegaba a la hora del almuerzo, ponía una cita a la 1:15, por ejemplo, y salía corriendo para mi casa, hacía el masaje y me devolvía. En ese momento ya le puse el nombre, una amiga me hizo el logo, empezó a crecer y wow, la cosa llegó al punto en el que yo salía del trabajo, o sea, hacía el masaje a mediodía y luego salía del trabajo a las 5:30, llegaba a mi casa a las 6 y hacía masaje hasta las 9 de la noche más o menos. Y a medida que fue creciendo, ahí decido alquilar un apartamento con otra amiga que también hacía masajes. Esto empezó a crecer más, empecé a contratar personal, luego de eso nos fuimos por una casa más grande en Belén y ahí Happy Massage tomó más forma. Y ahorita aquí donde estamos, pues ya te resumo la historia porque han pasado demasiadas cosas. Haciendo masajes, yo creo que estoy segura de que descubrí la pasión de mi vida. Me encanta muchísimo generar bienestar y placer a las personas que pasan por estas manos. Si bien ahorita ya no hago muchos masajes, pero pues cuando los hago me los disfruto muchísimo. Yo creo que el secreto de todo esto y de cualquier negocio es simplemente que disfrutes lo que haces. Si tú no disfrutas lo que haces, seguramente va a ser aburrido, horrible, pesado, terrible, demás.
pero creo que encontré lo que realmente me apasiona, me hace muy feliz y me hace muy happy. Entonces, con este podcast, la verdad, y con este primer capítulo te quería contar como mi historia para que te hagas una idea de cómo vivía yo toda esta sensación y todo este proceso. Si yo pudiera sacar de mi cabeza la cantidad de penes que he visto y la cantidad de cucas y dibujarlos, sería un libro así de grandote, pero pues no se puede, ¿cierto? No quedan sino las historias y hay muchísimas por contar, y que de verdad lo que quiero transmitir con todo esto es que entiendas cómo funciona este lado, porque lastimosamente los masajes eróticos siguen siendo un tabú gigantísimo en nuestra sociedad, y quiero que puedas entender cómo funciona esto del lado de nosotros, que para mí es un masaje ya, un masaje en todo el cuerpo y listo. Lo que les falta a los spas normal, nosotros lo hacemos, ¿cierto? Que es relajarte también en la zona íntima y sobre todo el corazón y el alma. Aquí te doy la bienvenida a este podcast, espero que te guste. En el próximo capítulo voy a traer un invitado súper, hiper, mega especial que trabajó conmigo haciendo masajes y que también tiene muchas historias. Es un caballero, es un hombre, es el productor de este podcast, entonces también quiero que conozcan la historia de ese lado. Y más adelante vamos a traer a las masajistas de Happy a que nos cuenten sus historias, sobre todo porque yo sé que quieren saber cómo llegaron aquí, por qué están aquí, si les gusta o no les gusta. Y nada, bienvenida a este podcast, te doy la bienvenida a Lo que callamos las masajistas y espero que te lo disfrutes. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye.